Dar la bienvenida al señor ministro de Salud Pública, doctor Antonio Naranjo Pazimiño. Lo invitamos para analizar la problemática en un periodo complejo, difícil, que tiene que completar el actual presidente. Muy difícil para no soñar en arreglar los problemas estructurales, pero sí sentar las bases. Por ejemplo, alguna vez el país debe emprender un proceso de una política de prevención en salud pública. ¿Cómo lograr eso, señor ministro? Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, creo que uno de los grandes desafíos de la salud pública es justamente fortalecer la atención primaria. Esto ha sido un discurso de mucho tiempo atrás. La implementación es difícil, pero no imposible. Yo creo que el gobierno nacional está empeñado en toda la República y que, por supuesto, son los encargados de cumplir con la atención primaria. Le digo que en este tiempo que yo vengo en mi gestión, he visitado muchos de ellos. Imposible decir que he visitado todos, pero hemos ido visitando y detectamos dos realidades. La primera, que el equipamiento con el que disponemos para atención primaria es bueno, pero la infraestructura necesita revisión, necesita cambios, se ha ido envejeciendo con el tiempo, no ha habido un buen mantenimiento y entonces, claro, al final del día el aspecto que tienen estas unidades no es el mejor y el servicio, por tanto, tampoco lo es. Señor ministro, partiendo por una serie de problemas que hay en el sector de la salud, escuchando al usuario, por ejemplo, una de las demandas es atención oportuna. Todavía hay espera para citas en algunas especialidades, falta de especialistas en varias áreas. ¿Cómo encaminar esto? El ministerio tiene un sistema de call center de llamada a la ciudadana a través del CNT. Pero desgraciadamente la cobertura total de este sistema no es mayor, no llega más allá del 30% de la atención. El usuario todavía tiene la costumbre de acudir al centro directamente para ser atendido. Y lo que es más grave, que se salta, digamos, el proceso natural de atención, si no va primero al centro de salud, a la atención primaria, sino que va al hospital, en busca probablemente de que sea atendido por un especialista de mayor experiencia. Resultado de ello, tenemos hospitales cuyas consultas externas están abarrotadas y probablemente centros de salud en donde sí hay mejor atención. ¿Y cómo ordenar eso para que entienda el paciente? Varios factores. Yo creo que primero es importante que en territorio el centro de salud gane el espacio dentro de la comunidad, que la comunidad se sienta segura de que su atención va a ser la adecuada. Y para eso tiene que haber buena infraestructura, buenos equipos, buenos profesionales, gente dedicada con cariño a su profesión. Con esa buena atención ganamos una buena parte, ¿no es cierto? Y luego pues también con educación, porque el paciente tiene que saber que si tiene una gripe, no tiene que ir a la emergencia del hospital Eugenio Espejo, porque lo único que hace es tener que sentarse a esperar porque llegó un infartado. Y como es obvio, el médico le va a atender primero al infartado, eso es lógico. Y el paciente con gripe que espera en colas largas se siente mal atendido. Entonces sí hay un proceso de educación en esto y creo que no es que nosotros estamos descubriendo ninguna cosa, eso ya se ha venido insistiendo y sí se ha ganado terreno, pero todavía falta por hacer. Señor ministro Naranjo, hay un tema también estructural que hemos visto y hemos leído experiencias como la peruana, en donde tuvieron éxito para enfrentar la desnutrición crónica infantil. ¿Cómo afrontar con mayor éxito? Cierto es que los niveles se han ido reduciendo. Hay una campaña, un proceso desde la Secretaría respectiva, pero ¿cómo profundizar que esto sea una política de Estado? Mira, yo creo que el primer paso, el haber creado una secretaría, es haber generado ya una conciencia de que ese problema es fundamental, ¿no? Como dice ahí el eslogan de la secretaria, es el ladrón del país, porque realmente la desnutrición va a afectar gravemente a la situación futura del país. Pero la desnutrición, como yo la aprendí como médico desde el punto de vista biologicista, es decir, la desnutrición le falta calorías, hay que darle más aporte proteico, mejores vitaminas, hierro, etcétera. No, la desnutrición no tiene que ser enfocada así. La desnutrición es un producto de otras cosas, es producto de educación,
Es producto de trabajo, es producto de estructura familiar, es producto de un agua de buena calidad. Es decir, hay varios factores que determinan finalmente que un país tenga una buena nutrición. Y yo creo que nosotros estamos empeñados en trabajar de una manera intersectorial para generar justamente esto. Es decir, que no es solo el trabajo de salud ni de la Secretaría de Nutrición, es un tema de vivienda, de buena calidad de agua, como les digo. Es decir, hay muchos factores que van a influir definitivamente en mejorar los estándares de nutrición. También nosotros, y le quiero decir, señor Rivadeneira, que hay un problema que el país va a enfrentar y que es muy serio. Y es que por un lado estamos viendo la desnutrición, pero también estamos viendo que en las poblaciones juveniles, infantiles, urbanas de Quito, existe obesidad y sobrepeso. Y fíjese el problema que representa en la misma aula tener un niño desnutrido y un niño obeso. ¿Qué programa de nutrición es coherente? Entonces nosotros estamos viviendo lo que se llama una paradoja epidemiológica, en donde vemos los dos extremos del problema. Y sí tenemos que ser muy creativos, tenemos que ser muy acuciosos en determinar proyectos y programas que se ajusten a esa realidad. Señor ministro, dentro de los problemas estructurales quisiera citar la Constitución vigente, artículo 50, establece que el Estado es el responsable de los temas de enfermedades catastróficas. ¿Por qué el Ministerio de Salud? Sabemos que hay una situación compleja económica, falta de recursos. ¿Por qué no toma cargo, como dice la Constitución, ese 100% de enfermedades catastróficas, incluyendo incluso pacientes del Seguro Social? En muchos casos se deriva a Solca, que ha tenido éxito durante décadas. Es un problema de salud pública y en ese sentido, en el caso del IES, virtualmente está quebrado con el Fondo de Salud. Así es, el mantener en general el sistema de salud en las condiciones en que está es un riesgo enorme. La universalidad y gratuidad de la atención de salud, como lo consagra la Constitución, es un postulado excelente para una sociedad, pero sostenerlo es un reto terrible. El presupuesto de salud es $4.200 millones. Entonces eso realmente se vuelve muy difícil en situaciones de crisis. Obviamente lo que se trata es de recortar lo recortable, pero salud es tan sensible que usted realmente dice, a ver, ¿de qué parte le quito? Y realmente no se encuentra. Y hemos tenido que dar la vuelta y hacer una serie de situaciones en busca de volverle sustentable. Las enfermedades catastróficas, las enfermedades raras, consumen una parte importante del presupuesto nacional, y sí, efectivamente, eso impacta al IES, al Ministerio de Salud Pública. Pero fíjese que aquellos pacientes, por ejemplo, los oncológicos que son derivados a Solca, finalmente termina el Ministerio de Salud pagando esa derivación. Es decir, económicamente termina repercutiendo en el mismo Ministerio de Salud. Entonces, claro, y acrecienta las deudas del Estado. Las deudas, y usted verá que con razón pues se quejan los proveedores externos y dicen, mire, ¿sabe qué? Nosotros les dimos el servicio y ustedes no nos pagan. Y tienen razón en cierta parte, pero ¿cuál es el camino? ¿Cuál es uno de los caminos de solución? Es justamente generar en el mismo Ministerio de Salud y en el IES lo mismo, es decir, la atención directa para no tener que derivar esos pacientes, los dializados, los oncológicos. Y claro, esto no es una medida inmediatista, es una planificación que se tiene que hacer a mediano y largo plazo, pero que al final el Ministerio de Salud, para abaratar estos procedimientos, tiene que ser autosustentable. ¿Y cómo enfrentar la demanda de medicamentos? ¿Cómo tener provisto en las unidades médicas de salud? Nosotros tenemos un sistema en red. Esto es una cosa que pocas personas de la ciudadanía lo saben. Tenemos un tiempo real. Podemos decir con exactitud, mire, ¿sabe qué? Este es el porcentaje de cobertura en cuanto a medicamentos e a insumos. Estamos sobre el 80%, pero claro, también hay diferencias. No es lo mismo la provisión que tiene Quito de lo que puede tener una parroquia rural. Entonces, tenemos que buscar igualar esto. Pero en general yo le diría que este problema, el diagnóstico del problema está hecho, el problema es la solución. O sea, hay que adquirir estos medicamentos, pero yo le diría que esa ha sido una preocupación que de alguna manera ha sido enfrentada. Pero más allá de esto, hay que ir hacia el análisis de los techos, de los precios del cuadro básico de medicamentos. Porque el Ecuador tiene siquiera un 30% de mayor costo de medicamentos que Perú y Colombia. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la explicación?
temas comerciales, porque la misma casa farmacéutica que viene de Estados Unidos le vende a Colombia a 10 y a nosotros nos vende a 15. Pero también ahí no entra la corrupción en el sistema de compras. Quisiera decirlo que hay un sistema que está viciado y que hay que cambiarlo. Y este es uno de los propósitos de los cuales estamos nosotros sentados trabajando para darles una buena noticia al país, porque nuestro objetivo es terminar esta gestión ofreciéndoles un cuadro básico de medicamentos cuyos valores hayan bajado. Señor ministro, entre los tantos temas en salud pública, el equipamiento, ¿cómo poner en pleno funcionamiento? Porque a veces en diferentes administraciones se ha encontrado que se hizo adquisiciones, no sé si tomógrafos, que están allí y no están debidamente utilizados. Así es. Nosotros, y usted sabe, hay un decreto ejecutivo, ¿no?, que es el famoso decreto 312, digo famoso porque a mí me tiene con la soga al cuello, de que había un plazo de 90 días para rehabilitar, para ver qué es lo que está pasando con estos equipos de alta complejidad, sobre todo los tomógrafos. Detectamos 19 tomógrafos en la República dañados, por falta de mantenimiento, por obsolescencia, por varias razones. Hemos rehabilitado ya 11 y 4 están en camino. Y a 4 sí ya les dimos de baja porque definitivamente las condiciones ya de obsolescencia. ¿Y de baja nuevos? No. Ya bien utilizados, 4. Pero los otros 15 estaban botados prácticamente, para decir un término bien empolvados. ¿Y por qué? ¿Eso no es falta de gestión administrativa? Es falta de gestión, porque el rato que nosotros nos ponemos a ver un tomógrafo lo hemos rehabilitado, claro, son $250,000 que cuesta un tubo, pero el tomógrafo cuesta 600 y el servicio que presta es enorme, y igualmente les teníamos que mandar a la clínica privada de enfrente para hacerse las tomografías. Entonces eso se ha logrado y estamos muy satisfechos porque a la par de la recuperación de estos tomógrafos se han recuperado monitores, equipos de anestesia, etcétera. Es decir, hemos estado recorriendo territorio y logrando con poco dinero rehabilitar lo que era posible. Ahora en los equipos, ¿no es posible hacer una modalidad de leasing que permita que los laboratorios que hacen un buen negocio, un negocio jugoso, sean los que entreguen los equipos y hagan el mantenimiento? Porque cuando usted nos habla del tubo del tomógrafo, resulta difícil ir a la compra, la adquisición, los recursos. En cambio, si se hace este modelo leasing, no se puede responsabilidad a los vendedores para que hagan el mantenimiento y la actualización, porque esto hemos escuchado expertos, con la dinámica de la tecnología queda obsoleto en poco tiempo. Sí, la tecnología en salud cambia muy rápidamente y efectivamente el modelo de un arriendo mercantil, un leasing, funciona, y de hecho varios de los laboratorios del sector público están bajo esta modalidad y claro, permite que se actualicen los procesos, que haya softwares nuevos, que se incrementen nuevas pruebas. Eso en laboratorio funciona bien, ¿no? La verdad es que en el tema de imagen no se lo ha hecho, la inversión es más grande, yo creo que ahí las empresas pues analizan los pros y contras, pero en laboratorio funciona bien y creo que eso ha permitido realmente llevar a una buena tecnología de los laboratorios del ministerio. Y a propósito de los apagones, ¿cuánto ha afectado, se ha evaluado los apagones que se han hecho y los que están por venir a los equipos y a la atención, especialmente en las urgencias? No hemos tenido nosotros afectación en cuanto a la atención misma, ¿no? O sea, felizmente esto ha sido una situación planificada, lo sabíamos y de alguna manera pues se ha previsto este asunto, los hospitales tienen generadores, se ha hecho un ahorro energético en las posibilidades que se hacen, no se ha suspendido ni las consultas ni por supuesto la emergencia y las cirugías, y hemos hecho una cosa que tal vez es novedosa pero que es importante saber. Hay algunos pacientes que tienen electrodependencia. Esto significa que están conectados por sus problemas de salud a ventiladores mecánicos. Entonces, al irse la luz, se quedan desprovistos del funcionamiento. Son 15 en el país, ¿no? Hemos ya hecho todo el rastreo, están ubicados, se ha visto que las baterías, porque tienen baterías de esos equipos que les cubren horas, estén garantizados para evitar justamente que una población que puede parecer pequeñita, pero que es completamente vulnerable, esté también cubierta. Es decir, estamos pensando
Usted sabe, una contingencia como ha sido este fenómeno hídrico, es difícil todavía prever. El día de hoy estamos felices de que algo llovió en Paute, pero no podemos nosotros precisar con exactitud. Todos los buenos quiteños sabemos que el 4 de octubre viene el cordonazo, esperemos que llegue el cordonazo, porque no hay lluvia. Es un problema ya de la naturaleza. Señor ministro, ¿estamos provistos y preparados para eventual rebrote del COVID? Tenemos las vacunas. Esas vacunas se han, obviamente con las cepas conocidas, porque claro, desgraciadamente los virus pero hay la última, me parece, de Moderna, que ya nos... Sí, colocamos. Y hemos de pero no hay demanda, la gente, hemos visto, no quiere ir a... Es que lo que pasa es que le perdimos el miedo al COVID. Le digo, le perdimos porque también los organismos de salud al principio hacíamos un riguroso control, hacíamos la denuncia de un caso de COVID. Usted se acordará al principio, hoy le da COVID, está en la casa, es una gripe más, ya nadie dice nada. Entonces, claro, le perdimos el miedo y eso es una situación grave porque realmente hay cepas nuevas. Hoy Pfizer, por ejemplo, nos está ofreciendo una variante con tres, digamos, con un tipo de vacuna con 3 variantes más, es decir, ya son 13 variantes que cubre, pero claro, esto va modificándose. ¿Sí hay vacunas? Sí hay vacunas, sí hay vacunas. Sí, no hemos verificado porque la última nos pusimos y averiguábamos, simplemente la gente no quiere ir, incluso a veces por el efecto, porque a veces les ha dado diarrea o dolor, pero más allá del dolor y la diarrea, lo importante es administrarse. Claro. Y habrá que hacerlo cada año esto. Así es. Nosotros vivimos la época en que vacunar a los niños era un lío, porque el niño le vacunaban, le dolía, lloraba, se quedaba con fiebre después. Finalmente como que ya la vacuna de los niños se ha aceptado. Ahora viene con el tema de COVID. Ha habido una propaganda negativa también de decir los efectos secundarios, que como cualquier vacuna los hay. Entonces, claro, se ha magnificado esta situación. La recomendación sigue siendo, y mi pensamiento como médico clínico de donde vengo, es que si no hubiésemos tenido la vacuna, no sé qué hubiese pasado. Claro, fue importante la vacunación en el Ecuador. ¿Y hay vacunas para nuevas epidemias? Por ejemplo, la viruela del mono. Hemos comprado un lote de vacunas. La Organización Panamericana de Salud ha sido muy clara al indicar que las vacunas no son para uso masivo, es decir, no toda la población debe vacunarse, sino dirigirlo a personal expuesto. Y usted fíjese, hemos llegado a 9 casos en el año y como que se enfrió ya el tema, no hay mayores reportes, entonces eso es una tranquilidad. Sí se han comprado un lote de vacunas justamente preveyendo cualquier novedad de estas. Se tiene, y eso es otra cosa que debe saber la ciudadanía, se ha adquirido igualmente a través de la Organización Panamericana de la Salud vacunas para el año 2025. Están ya pedidas porque toman unos meses su fabricación. En el 2025 nosotros tendremos una cobertura de todo el esquema de vacunación infantil, hepatitis, influenza, COVID, etcétera. Sí, ministro, si me permite, un reconocido cirujano y académico me escribió a propósito de este diálogo y me puso: le están generando problemas desde el interior del ministerio al señor ministro, inconformidades entre médicos. Es una consigna, pregunta, de algunos infiltrados en mandos medios con intereses políticos. ¿Acaso no le están preparando un juicio político útil precisamente en esta campaña electoral? Mire, yo cuando salí del ambiente privado y me puse la camiseta de ministro, sabía que iba a haber estos problemas. Y uno de los problemas que no iba a ser la imagen que le guste a todo el mundo. Y yo creo que para todos es conocido que el tema de los ministerios, no solo salud, existe un grupo muy consolidado de funcionarios de carrera que se sentirán cómodos en que se les controle la hora de llegada o que los procesos se los audite y se mande a Contraloría, pero hay que hacerlo. Había que hacerlo. Entonces, claro, si es que eso ha generado disconfort, probablemente sí. También el hecho de que esté expuesto a un juicio político, todos los ministros lo estamos. Salud es un tema sensible, sabemos que es un tema político en cierta manera, porque de esa manera se ataca al gobierno nacional y a esa estructura, pero yo le digo una cosa: cuando uno se levanta con la convicción de hacer las cosas bien y se acuesta y duerme tranquilo, significa que las cosas están haciéndolas bien. ¿Y usted está durmiendo tranquilo?
Poco, pero bien. Bueno, por la tarea. Ahora, un tema final por ahora, señor ministro, comprometerle a seguir hablando de estos temas fundamentales de la salud pública. La relación con el Seguro Social, porque el Seguro Social tiene un problema serio, no solo en el fondo de jubilación, sino en el fondo de salud. Ha habido recomendaciones para que el Estado, el Ministerio de Salud Pública, asuma el tema de la salud, porque además hay deudas enormes que tiene el Estado con el Seguro Social ecuatoriano. Así es, yo creo que el manejo del Seguro Social es extremadamente complicado. Yo le respeto mucho al director del IES, porque si es que yo tengo dolores de cabeza, él debe tener más. Claro. Es complicado. Realmente hemos conversado en algunos puntos en donde existe relación, existe una red de prestadores públicos, en donde está el IES también, y donde, fíjese, hay una cosa que me olvidaba de comentar, no lo sabe mucho la ciudadanía. En el mes de marzo del 2025 se termina un convenio por 10 años que se hizo en la red pública. Pues nosotros ya nos hemos reunido y hemos trazado las bases para fortalecer esto, porque ha sido muy saludable. Mire, 10 años ha involucrado mucho. ¿Van a renovar eso? Vamos, y ya existió la decisión unánime de continuar y más bien fortalecerle con temas, por ejemplo, de comunicación digital, de la información, de transporte rápido de pacientes, de no duplicar esfuerzos. Es decir, hay una línea muy interesante de esfuerzo común que ha trascendido de los gobiernos. Y eso es muy bueno, porque finalmente es una política de salud pública. ¿Es posible, a propósito de lo que usted señala, señor ministro, en algún momento contar con la historia clínica única, de tal manera que esto no tiene ni el Seguro Social ecuatoriano, porque uno va al HCAM y va a hacerse atender por emergencia aquí en la Mariscal, le abren otra historia? Es decir, en el caso del sector público, Ministerio de Salud Pública, ¿será posible algún momento tener un sistema que permita que si uno se enferma, una emergencia en Loja, quien no tiene recursos, va al dispensario de Loja y él le abrieron aquí en el Eugenio Espejo, se pueda ver su historia clínica? Bueno, usted... ¿O es soñar mucho? No, usted me quitó una de las horas de sueño perdida, porque esa es una de las metas y estamos ya trabajando en aquello. Y hay un plan justamente de generar una historia clínica única, que no sea solamente la historia clínica, sino realmente sea un depositario de información, claro, de educación, que también le permita al ministerio tomar decisiones. Por ejemplo, el saber con esos diagnósticos cuántos médicos necesita, qué equipos necesita. Es decir, es la utilización de la información. Eso ya muchos países lo tienen, estamos atrasados, pero le confieso que ese también es uno de los objetivos de este tiempo. Pero penosamente aquí, mi Ministerio de Salud, ni el Seguro Social ecuatoriano tiene, pero esa es la realidad. Así es. Bien, al señor ministro de Salud Pública, doctor Antonio Naranjo Pazimiño, le agradecemos la presencia en la revista de Opinión Democracia y le comprometemos a seguir hablando de estos temas que son fundamentales para el conocimiento de los usuarios. Muchísimas gracias, siempre estaré a las órdenes y pues comunicar las buenas noticias que el ministerio puede tener. Sí, y también las malas para también afrontarlas. Hay que aceptarlas. No queda más. Muchas gracias, señor ministro. Vamos a pasar al segmento Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Antes, anunciarles el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Este sábado, 8 horas, vamos a abordar la reforma constitucional para autorizar bases militares extranjeras, la crisis geopolítica en América Latina, la situación en Venezuela y el proceso de elecciones presidenciales en Estados Unidos de América. Invitados, el embajador Luis Gallegos, ex canciller, el doctor Benjamín Ortiz, ex canciller ecuatoriano, y el embajador Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática Ecuatoriana. De mi parte, les deseamos un feliz viernes, feliz fin de semana a todos. Y Dios mediante volveremos el próximo lunes a seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad. Muy buen día. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito Está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender.